En RTVC. Conversemos de economía. No creo en los índices de empleo que arroja el DANE, porque hay muchas personas técnicas, profesionales, desempleadas, y uno cuando dialoga con la gente, cuando escucha a la gente, se da cuenta de que no, de que eso es una mentira. Sí creo en los índices que arroja el DANE porque me parece que es una entidad que da buenas estadísticas en el país. No creo porque son cifras amañadas. Hasta que el DANE no deje de ser una entidad independiente del gobierno, nunca voy a creer en las cifras. No creo en los índices de empleo que arroja el DANE porque se dirigen únicamente como a los empleos de las entidades públicas y las entidades particulares no hacen el reporte como de las personas que quedaron desempleadas, como decir aquí que yo de pronto despida a un empleado y nunca lo reporto, entonces eso no entra a formar parte de una estadística. La verdad no creo en los índices que arroja el DANE porque el mundo muestra otra cosa. Todo el mundo está desempleado, todo el mundo está buscando trabajo, todas las empresas están antes sacando gente, entonces eso es mentira que todos los días sale un porcentaje que no existe o no sé dónde existirá, porque no creo que el gobierno dé esa clase de trabajo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Conversemos de Economía, un espacio de la televisión pública colombiana en la que ofrecemos todos los elementos de juicio para que ustedes entiendan precisamente esos fenómenos de la economía nacional. Bienvenidos pues a Conversemos de Economía y como pueden ver, el tema de hoy es el tema de empleo. Esta semana se dieron a conocer las cifras del desempleo en el mes de julio, una tasa del 8.8%, esto equivale a 562.000 empleos creados en el último año, entre julio del año pasado y julio de este año, pero como puede ver uno en la reacción de los colombianos común y corriente, lo que ve es que no creen mucho en las cifras, no le están creyendo a las cifras de empleo, inclusive en las encuestas es lo que más cuestionan de la falta de metas y de resultados concretos por parte del gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Para conversar esta noche de este tema, pues tenemos dos invitados muy especiales, el ministro de Trabajo, doctor Luis Eduardo Garzón. Ministro, muy buenas noches, muchas gracias por este espacio de domingo aquí con nosotros. Don Jairo, un saludo muy especial. También está con nosotros el doctor César Caballero, él es el gerente de la firma Cifras y Conceptos, es director del DANE además, que es el que hace pues precisamente estas mediciones y que cuando las cifras son buenas no tienen mucha credibilidad. Doctor Caballero, muy buenas noches y bienvenido también a Conversemos de Economía. Don Jairo, muchas gracias por la invitación, señor ministro, muchas gracias. Un placer estar con ustedes en este escenario. Bueno, pues muy bien, la primera pregunta con la que quisiera arrancar este programa para que hagamos esta conversación es, ustedes ya vieron, la gente poco cree en el tema de las cifras de empleo y si uno mira en las encuestas, doctor Caballero, más del 80, 70% de los colombianos dicen que es en lo que menos le creen que hay resultados concretos del gobierno del presidente Santos. Ministro, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué la gente no cree en las cifras de tema de empleo? Pues en este programa a mí me tocaría es decir cómo generamos empleo, cómo hemos llegado a esa cifra y no cómo nos encuestan. O sea, la tarea le corresponde al doctor Caballero. Yo no voy a decir cómo. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo primero por generar confianza, la institucionalidad. El DANE es el único referente, pero buscamos otros referentes. Cuando uno le dicen, bueno, pero es que el DANE, y ahí lo vieron los testimonios, no le creemos, dice, el DANE no solamente dice lo bueno, también está diciéndonos lo malo. La cifra que usted está señalando es muy buena, de 9.3 a 8.8 en relación al último mes, pero también hace observaciones. Oiga, le dice al ministro y al gobierno y a todo el país, Cúcuta y Armenia no bajan su indicador. ¿Eso es de la Unidad Nacional? Pues no. Segundo, le dice otra observación, ojo maestro, el tema de las confecciones desmejoró, la manufactura bajó 1.8 entre plástico y confecciones. Le hace una observación. Y tercero, dice, ojo con la informalidad, porque si bien en los últimos 5 años usted mejoró la informalidad, o ustedes, los gobiernos, el gobierno en general, le dice al presidente y al gobierno, lo cierto es que usted manda también un mensaje de preocupación. Entonces, no es cierto que el DANE esté mandando los mensajes solo lo bueno. Solo color también de rosa, nos está no. diciendo, incluso en agricultura,
que ha habido una tendencia extraordinaria en los últimos 5 años de bajar de 8.6 el desempleo a 5. En el último indicador sube 0.06. Entonces, fíjese que no es todo. Sin embargo, la gente dice, no, lo bueno es porque le está hablando a usted, pero lo malo entonces ¿a quién se lo atribuye? Primera cosa, institucional. Y la segunda, hombre, nosotros estamos haciendo un esfuerzo en comunicación. Pero voy a hacerle solamente un comentario, me permite que tomarme la palabra. Yo soy el que más sufro porque digo, oye, pues estamos haciendo un esfuerzo, ferias de empleo, promoción para trabajos de jóvenes, estamos mostrando la informalidad que está en las casas de compensación, territorializamos el derecho donde empresarios dicen cuántas vacantes tienen, cuántos trabajadores pueden entrar, y uno dice, pero esto es como una cicla estática. También me pongo entonces yo a preguntar, yo voy a hacerlo de una manera elemental, ¿no? Diciendo, cuando uno abre el periódico, doctor César, lo primero, y está buscando empleo, pues dice, no busca, vendo carros o vendo casas, busca empleo. Cuando ya tiene empleo, dice, busco carro. Después busco arriendo. Cuando ya tiene todo eso, pues ya no entran los clasificados. Es un poco, tenemos 2 millones de colombianos que equivalen a la casi tercera parte de la población bogotana buscando empleo. Y la percepción de inseguridad genera en la familia eso. Y la inseguridad de perder mi empleo también genera inseguridad. Toda una serie de factores, pero bueno, este programa viene a decirle por qué nosotros estamos seguros de que lo estamos haciendo bien en materia de empleo. Doctor Caballero, ¿por qué los colombianos no creen en el tema de empleo? ¿Se la mal formuladas las encuestas, mal planteadas las encuestas? ¿A quiénes le preguntan ustedes? No, miren, las encuestas son totalmente bien hechas. El DANE es una institución realmente de una solidez técnica muy grande, y yo cuando estuve allí me maravillé de lo que hacen, y creo que las cifras que el doctor Perfetti estaba reflejando son lo que refleja la economía. Pero eso no sucede solo en Colombia, eso sucede en todas partes del mundo. De alguna manera las personas tienen algún nivel de escepticismo, pero déjeme, yo le doy un par de explicaciones. Yo hago encuestas independientes, hago encuestas para mirar en una alianza con un par de medios, con Caracol Radio y Red Más Noticias, disculpe, lo menciono acá, pero desde el 2011 estamos haciendo una encuesta, donde en el sociodemográfico nosotros le preguntamos a la gente qué está haciendo. A nosotros en el 2011 el 11% de las personas nos decían estoy desempleado. Hoy, en el último dato, nos dice el 6%. Yo le puedo decir, en una encuesta que no paga el gobierno, que además no dejaría, pues porque es una encuesta totalmente independiente, la hago con encuestadores independientes, y la tendencia de reducción del desempleo sigue siendo la misma. Yo un poco lo que le transmitiría a los televidentes es, miren, las cifras de desempleo están mostrando la realidad de un país que está mejorando, pero que tiene nuevos retos. Y yo quiero plantear el siguiente tema para iniciar la conversación con el ministro. Cuando la gente dice el problema del desempleo subsiste, probablemente está hablando de 2 temas. Uno es que el estándar de los colombianos mejoró. O sea, nosotros cada vez somos más exigentes. Y hoy a nosotros no nos basta tener un empleo informal, sino que ahora queremos tener un empleo estable. Y yo creo que lo que el gobierno, digamos, a veces, y se los digo, a veces la gente cuando ve, por ejemplo, expresiones del señor presidente que dice, pero es que ¿por qué no me reconocen que yo estoy haciendo esto? Cuando usted le pregunta en Focus a personas, a mí una señora, yo los dirijo y me encanta, una señora después de ver uno de los videos del presidente y con todo respeto, una intervención del ministro, la señora dijo, pero ¿por qué me regañan a mí? ¿Por qué me está regañando? Yo sí creo, pero yo tengo derecho a exigirle más. Me dijo la señora, y yo quiero hoy, ministro, decirle, cuando la gente diga, no falta más temas de empleo, no es que le estén diciendo, lo que usted ya hizo no es que se lo niego, sino que los colombianos hoy tenemos un mayor estándar de exigencia. Estamos más educados, tenemos mayor cobertura en salud, tenemos más empleo, pero tenemos el derecho de exigir más. ¿Cuál es ese más que debemos exigir? Que los empleos que tengamos, incluso yo no diría la palabra de calidad, sean estables. Parte del problema es que el mercado laboral colombiano es un mercado laboral donde la estabilidad no existe. Y eso es lo que hace que la gente tenga incertidumbre, primer tema. Y el segundo tema, que de las últimas cifras que presentó el DANE, Andrea Mateus, que trabaja conmigo, estuvo mirando en detalles y me dijo, oiga, César, mire este tema. El periodo en el cual la persona perdió el empleo y lo vuelve a encontrar, de esos 2 millones de personas, está creciendo ese periodo de tiempo. En la misma encuesta que dice CAE, tenemos un bloque de 2 millones de personas que no consiguen empleo. Sí. Pero de ellos ya hay un bloque estructural, porque son personas que llevan más de 8 o 9 meses buscando y consiguiéndolo. Ministro, una anotación. Yo creo que valdría la pena que uno de los programas estratégicos que ustedes hagan traten de llegar a esas personas
¿Qué es lo que pasa en el mercado laboral? Cuando usted pierde un empleo y lo busca, si a los 3 meses lo consiguió, eso es muy rápido. Pero después cuando un empleador dice, es que usted lleva 1 año y medio buscando empleo, ay, madre, como por algo será. Y esas personas empiezan a ser como marginalizadas del mercado laboral. Y usted lo dijo, son 2 millones de personas. Entonces, una de las cosas es que hay que anotar es no solo lo geográfico, sino que hay un grupo de personas cuya desempleo está durando mucho más allá de lo razonable. Quiero mostrar una gráfica en este momento sobre cómo ha sido la evolución del desempleo del 2010 al 2015. Entonces, ustedes pueden ver, en julio del 2010 la tasa de desempleo era del 12,68, julio del 2013 bajó a 9,88 y en julio del 2015 a 8,84%. Esta gráfica, estos buenos datos que uno los ve descendente, estos datos, cuando uno contrasta esta gráfica con, le preguntan ustedes, sí, doctor Caballero, en las encuestas que le hacen al ciudadano común y corriente, si considera que en materia de empleo la situación del país, la situación está mejorando o empeorando, casi que el 60% considera que está empeorando y solo un 30 o 40% ministro dice está mejorando. Eso es lo que tratamos de entender y eso es lo que yo quisiera tratar de entender aquí en este programa. ¿Por qué la gente con estos resultados dice la situación de empleo está empeorando? Es que la calidad del empleo es muy mala, ministro. Estamos en el rebusque, el del semáforo, el ingeniero que tiene que manejar taxi, el abogado que tiene que vender en un almacén. ¿Qué es lo que pasa en realidad? Calificar la percepción es muy difícil. Una cosa es entre economistas encontrarnos con cifras, dígitos, porcentajes, y otra cosa es el debate ya sobre cómo se percibe. En mi actividad como alcalde de Bogotá, yo tenía una cifra que era la de la seguridad. Todo el tiempo se bajaban. Y me impresionaba mucho el indicador de seguridad de Bogotá, que ha seguido o se mantiene en materia de homicidios. Y era en ese momento 22 homicidios por cada 100.000. Si usted lo comparaba en ese momento con Washington, era 35 homicidios por cada 100.000. Y uno dice, oye, pero ¿por qué la percepción de inseguridad en Bogotá si es mucho mejor que la de Washington? En ese sentido, la gente no miraba el indicador. Por una razón elemental. ¿Usted tiene un niño de cuántos años? 11. 11. Y usted le dice a ese niño cuando dice, me voy para la calle, dice, mijo, mire a quién le recibe un dulce, mire con quién se va, sí, cuánto demora. Entonces usted va reproduciendo una sensación de inseguridad, a pesar de que los indicadores le digan lo que quiera. Aquí es igual. Aquí usted puede tener una familia que tenga 3 empleados, pero hay uno que dice, yo no tengo empleo. Y en esa lógica que está planteando, que la comparto, lo que está planteando el doctor Caballero, va generando entonces una sensación de, y aquí hay un indicador, no habla de los 3, habla de uno. Y si eso se agrega que los 3 tienen una inestabilidad o incertidumbre en el mundo laboral, dice, ¿será estable mi trabajo? Y si eso además se agrega de una actitud, de un ambiente negativo, no creo en nada ni en nadie, pues no es fácil. Porque yo no me voy a agobiar con eso, me agobiaba con las cifras de seguridad, yo decía, pero ¿quién me vende eso? Ahora yo, de verdad, intento hacer todo el esfuerzo. Usted no sabe lo que es una medición en Colombia. En Argentina ni en Brasil hay medición como esta en Colombia. Las de Colombia son muy serias. Mejor dicho, y serias, escrutables. Las del DANE sí, pero las de las encuestas parece que no, porque es que no contrasta, es que uno no le ve la realidad por pues ningún yo estoy lado. diciendo, es que estoy hablando. Las encuestas del DANE son encuestas estadísticas sobre dónde, cómo, a qué hora entró, cuánto demoró, etcétera. Las encuestas de ellos son encuestas de opinión, son la fotografía de un momento. Las muestras del DANE son mucho más grandes. Entonces, yo le digo en este momento, Bogotá, para darle un ejemplo. Yo hice una propuesta, el presidente me dijo, bueno, dígame concreto cuántos empleos tenemos para esta gente que está en los albergues. Y dijimos, vamos a hacer, le hice el inventario, 2.300. Por ahí a los 3 días una columnista que sale los domingos y tiene mucha salud, dice, oiga, ¿de dónde sacaron los 1.000 empleos? No sean mentirosos. Ya de una, sin preguntarnos. Entonces se va reproduciendo la tendencia, no le creo. Porque es la tendencia a que el escepticismo es el que cunde. Pero bueno, como le dije yo, una cosa, aquí está el encuestador que toma la fotografía del momento de la emoción, el momento de la opinión. O sea, hagan la encuesta entonces cuando sale el resultado. No, pues si yo le digo en este momento... Doctor Caballero, eso sí para la orientación de todos los colombianos es ¿por qué razón? Pero vea, vuelvo y repito, cifras muy buenas, son 21.803.000 empleados y el 55, 60, 70% está empeorando la situación de empleo. Eso sí, no logro entender. Yo vengo siguiendo los temas de opinión pública y las estadísticas, digamos, de desempleo desde hace mucho. Y ha habido cambios y hay hoy cambios que probablemente ustedes deberían observarlos.
En el 2002 el gran problema de Colombia era seguridad. En el 99 era desempleo. Recuerden que cuando yo fui director del DANE me tocó decir, usted estaba ahí cubriéndome, que la tasa de desempleo de Colombia era del 21%. A mí me tocó decirlo. Y lo dije. Hoy el problema es salud. Si usted mira las encuestas que publicamos, no solo nosotros, sino otras personas, tienen el mayor problema es salud. Donde le va peor al presidente, peor que en desempleo, es en salud. ¿Por qué? Porque hay cierto tipo de preocupaciones que van cambiando. No es lo mismo. Ya el desempleo sigue habiendo una mala calificación, pero no es la peor. La peor es salud. Y ha habido un incremento de la percepción del tema de seguridad. Pero déjeme, yo vuelvo al tema para tratar de poner al ministro en un par de temas que yo traía preparados, a ver si conversamos. Esa es la idea. Me hacía caer. Sí. No, pero el tema es este. Yo creo que el gran reto es generar empleos estables y de calidad. Y eso no es ya más volumen. De hecho, bajar esos indicadores va a ser cada vez más difícil. Digamos, de hecho, lo natural es que con una economía en recesión empiecen esos indicadores o a estancarse o a subir la tasa de desempleo. Eso es lo natural que debería pasar en los próximos meses. Pero el problema es la calidad de los empleos que tenemos. Nosotros tenemos un alto nivel de informalidad y tenemos, incluso en los empleos estables, nadie ya tiene un empleo y se pensiona en esa empresa. Eso ya no sucede. ¿Por qué el sindicalismo, uno siente que es una crisis profunda la que hay en el sindicalismo hoy en día? Si hay prejuicio con el presidente Santos, que algunos líderes políticos en Colombia lo consideran castrochavista. Si a él lo consideran castrochavista, me declaran Timochenko. Yo públicamente he dicho, Colombia tiene que revisar el tema de las cajas de compensación, porque las cajas de compensación son un 4% adicional sobre la nómina, que yo soy empleador, soy empresario, pero también entrevisto empresarios y también entrevisto empleados. Ese 4% habría que revisarlo, ministro. Ese 4%, lo que pasa es que las cajas son muy atractivas para mucha gente, porque ahí están sentadas muchas personas, pero ese 4% podría contribuir a que aumente los estímulos para formalización. Primer tema. Segundo tema, Colombia debería modernizar su estatuto de trabajo. El ministro, tal vez me equivoco, 1962 fue el último Estatuto General del Trabajo. Más o menos. Ministro, yo le quiero preguntar, oiga, ¿no cree que vale la pena? O sea, la estructura económica de este país y empresarial de 1962-63 ha cambiado. Yo le digo, ministro, yo soy de las personas que están esperando que usted plantee un nuevo Estatuto del Trabajo. Y el tercero. ¿Estás trabajando para la ANDI? No, para nada. De hecho, estuve en un debate en Hora 20 con el representante del ANDI y él, contrario a lo que yo pensé, no dijo que no, que eso no lo tocaran. De hecho, el argumento que ya se había tocado en muchas reformas, ese fue el argumento de él. Y el tercer tema, que este es un tema en que yo participé, he estado con usted en reuniones, que me parece que hay. Colombia tiene un escenario que es la Comisión de Concertación Laboral. Y dígame si me equivoco, pero normalmente se reúne y discute el tema del aumento del salario mínimo, pero debería ser un escenario de discusión profunda entre el gobierno, los empresarios, los sindicatos, para tener un entendimiento mejor del mercado laboral. Le dejo estos tres temitas, pues que esas solo se reúnen ministro, a final de año para porque yo creo que esas tres cosas pueden ayudar a mejorar la calidad del empleo. Bueno, ministro, No, son es cierto, tres temas bien importantes. No, a ver, yo quisiera más bien recoger los tres temas, ¿no? Partamos de una verdad que ha planteado el doctor Caballero, que es clave. Necesitamos generar trabajo estable. La gente antes buscaba trabajito, ahora busca empleo. Eso no es un tema semántico, es real. Y ahora dice empleo y en condiciones de mayor certeza, con derechos, pero además con posibilidad de largo plazo. La economía hoy tiene un debate a fondo que me parece que está haciendo a propósito de la caída de los precios del petróleo. Más allá de discutir temas de las cajas, que no estoy negando que hay un debate importante, que no lo voy a someter a este debate, en esta reflexión, pero si lo quieren lo hacemos. Más allá del Estatuto del Trabajo, que es el artículo 53 de la Constitución, o más allá de la Comisión de Concertación que define a dónde va la economía y para dónde va el empleo. Yo creo que en este momento, con la caída del precio del petróleo, que de una u otra manera el petróleo le aporta para programas sociales enormemente al Estado, pero también no le genera mano de obra intensiva. 1% genera entre minería y petróleo. Entonces, hoy hay una oportunidad.
y es reorientar la economía para una verdadera industrialización. Y me parece que eso es lo que estamos haciendo. Estamos haciendo, mire, podemos discutir de todo, estamos haciendo la placa de este carro. 25, 55, 75 en el SENA. Sí. 25 es que en el 2010, de cada 100 estudiantes, aprendices del SENA, 25 entraban a trabajar. Ahora estamos en este momento en 55 y en el 2018 decimos tenemos que llegar al 75. Pero eso está íntimamente ligado al SENA, ¿para qué? Confecciones, que es un tema complicado y que nos genera empleo y nos podría generar empleo estable. 120.000 personas van a ser formadas, 35.000 millones le metemos ya. Carreteras de cuarta generación, que va a ser el centro de la atención, 227.000 aprendices para que no tengamos que importar mano de obra de soldadores, topógrafos. Y en el sitio vamos formando gente, incluso hasta de restaurantes. Y invertimos 68.000 millones. Entonces, lo primero es formación para el empleo. ¿Para qué tipo de empleo? Para la industria. Ese tipo de industria o servicios o infraestructura, tenemos que ver es que vaya conduciéndose hacia allá. Y eso genera unas condiciones, en mi opinión, de nuevos actores de la sociedad. Yo le voy a decir esto, este tema de la paloma. Uno mira la situación tan dramática de informalidad en el campo, 88%. En las 3 ciudades metropolitanas del 49%. Si usted baja la informalidad y la paloma supera, ¿no? se empodera, pues vamos a tener, dicen ustedes los economistas que es el 1, yo digo que es el 2, porque hay otra gente que me ha dicho, entre economistas pesimistas, no, Mauricio Cárdenas es uno de los pesimistas, dice que es el 1 de crecimiento, yo digo que es el 2, por otros asesores que me dicen que puede ser el 2. Significa ello que en la industria no solamente vamos a depender de sectores agroindustriales muy precisos, sino de otras dinámicas de la economía. Yo digo que la economía va a ser la que nos permite decir la comisión de concertación, qué tipo de cajas de compensación, qué tipo... No estoy evadiendo la respuesta. Bueno, y la reforma. La reforma, todo esto porque lo que digo es... ¿Se va a meter usted en la reforma del estatuto o no? La reforma del estatuto, es que yo todo el tiempo, yo hice movilizaciones por el artículo 53, pero ahora le digo por qué el empresario se le dijo que no, porque es que hay miedo de lado y lado a que haya una contrarreforma de lado y lado. Entonces, yo lo que creo es, definamos, hoy el presidente ha dicho, el tema de la devaluación, el tema de la crisis del petróleo, el tema de hacer un momento en donde el contexto económico mundial y continental es muy complejo, de reorientar la economía y reorientémosla por un desarrollo de la industria. Hoy es la oportunidad y el Congreso de la ANDI fue muy propositivo. Todos los debates yo no los veo como un tema de impugnación. Creo que hoy el debate es qué tipo de economía es la que se impone y creo que vamos a depender mucho menos de materias primas, de dinámicas que no generan mano de obra intensiva y sí vamos a generar un debate de formalización. Pero tampoco, termino solamente con esto, pero no es lo mismo un lado en el otro. Hay mucho más estabilidad en el trabajo, en el tema del banano, que es una cosecha casi permanente, que en el tema de las flores. Entonces usted puede decir, en las flores yo quiero mantener el trabajo estable. Pues tiene el Día del Amor y la Amistad o tiene San Valentín, pero, el Día de la pero Madre. son etapas de coyuntura donde los picos suben y bajan. Por eso yo digo, no es un problema político ni de voluntad. La Comisión de Concertación se reúne no solamente para eso, hay otras dinámicas de concertación, pero yo sí creo que, y eso no quiere decir que esté bien, hay que superarla y mejorarla. Pero digamos, ¿qué tipo de propuesta y propósito del presidente Santos está diciendo? Hoy necesitamos una economía mirando más la manufactura, más la industria y menos dependencia de la mano de obra. Cúcuta nos está diciendo, oiga, menos mirada para Venezuela, sin negar que la frontera es la frontera, y mucho más concreta una mirada hacia Colombia. Si van a notar algo, porque sí, dos cosas. Porque quiero insistir en el tema de las cajas de compensación, y ministro, se lo digo yo como una preocupación. Cuando yo veo el escándalo del director de la caja de compensación del Huila, de donde es mi señora, y pues por eso yo ahora estoy pendiente de las cosas que pasan en Neiva, pues un escándalo de un señor que se enriqueció de una manera más allá, y ahí hay una investigación. Cuando yo veo la destitución del director de la caja de compensación de Cali, cuando yo veo, no digo que todas las cajas tengan esos problemas, pero estoy viendo problemas en las cajas de compensación, y yo veo que ese es un tema que la sociedad colombiana debería discutir, porque yo creo que eso puede, una buena discusión sobre eso, no digo necesariamente eliminarlas,
pero discutir un poco Pero qué es lo que está pasando. eso es acabarlas, eso es quitar el quién financia, pero ¿quién financia como las está cajas de insistiendo, compensación? yo quise poner la discusión en lo macro, él me lo quiere llevar para las cajas de compensación, pero bueno, lo voy a responder. Yo sé que porque lo meto en termino problemas ahí como medio si fuera políticos. yo cómplice del diseño. No, venga, estoy venga, diciendo. le voy diciendo lo siguiente. Las cajas de compensación se crearon por iniciativa de la ANDI para fortalecer un complemento en el ingreso de los trabajadores, la cuota monetaria. En 1982 esa cuota monetaria era del 57%, o sea, el universo que reciben las cajas, hoy es el 30%, ¿ok? Se ha reducido. Luego los trabajadores por cuota monetaria no se benefician, pero la sociedad sí. Sí. Porque cuanta caja iba a un ministerio, ese ministerio le clavaba de una, vea, hágame vivienda, hágame salud, hágame tal. Recreación, Entonces, centro la gran vacacional. 9 componentes de lo que hace el Estado colombiano lo asumen las cajas. Estamos haciendo un acuerdo con las cajas de buen gobierno, tiene toda la razón. Transparencia, cómo se forman los directores, bueno, todo lo que con el gerente de transparencia. 2, estamos discutiendo con ellos la focalización. ¿Qué es lo que pueden hacer? De las 43 cajas que hay, 18 tienen un problema enorme de salud, porque se metieron en el tema de salud y hoy estamos ante una situación dramática. De insolvencia probablemente. De insolvencia. 3, los temas que tienen que ver con cajas en el campo. Hay una caja que llama Concaja, Sí. y los empresarios del campo dicen, ¿eso por qué me sirvió a mí? Pues los de las cajas, esta semana hicimos reunión con todas las cajas. Y dijimos, el campo está diciendo que para que una caja, si aportamos el 4%, eso no está resolviendo Pero absolutamente. le dicen ellos, Y yo cuatro estoy en la ciudad y a mí no me y sirve la caja para 4 nada. le estoy diciendo, vaya dígale a Mauricio Cárdenas que acabamos las cajas o bajamos la cuota. Le dije, no, porque en este momento se me afectan mis programas sociales. Dígale a Vargas Lleras en relación a vivienda o transporte. Entonces, en esta discusión yo comparto con él, no estoy, y se lo he dicho a ellos, mire, sucedió lo de Saludcop y como un naipe, todo el mundo dijo el movimiento cooperativo es muy miserable, golpeado. y resulta que el movimiento cooperativo es extraordinariamente importante. 2, la Universidad de San Martín, justo o no justo, yo no estoy diciendo porque no tengo que prejuiciar, Todas las universidades. pero todo el mundo volvió universidad de garaje. Y aquí les he dicho, cajas Las de cajas. compensación, ustedes son los primeros que tienen que cuidarse, porque como están pasando, el efecto dominó, va a llegar un momento de que expresiones como la que está planteando el doctor Caballero dice, no, eso lo acaben, o bueno, como él dice, acabenlo de a poquitos. No, yo no estoy diciendo que discutamos qué es lo que está pasando ahí. Pero bueno, pero yo puntual vuelvo a la del tema. discusión. Para mí lo más importante hoy nosotros es cómo construimos un empleo estable, mirando que hoy la oportunidad con devaluación, con la dinámica de la economía y todo, nos obliga, no es académica la discusión, a que la manufactura y la industria sea Pero alternativa. aquí yo vinculo entonces a los ciudadanos que nos están viendo hasta ahora en Canal Institucional para que a través de @institucionaltv hablen sobre si se deben de acabar las cajas de compensación, cómo hacer más eficientes las cajas de compensación, también sobre si creen o no sobre las cifras de empleo del gobierno nacional. Pero miren, ustedes han venido hablando de un problema estructural en materia de la generación de empleo, en materia de los tiempos para conseguir empleo, que la gente se desanima, pero aquí tenemos unos datos precisamente del DANE también, que es la fuente oficial, sobre el tiempo promedio para conseguir empleo. En el 2010, según las cifras del DANE, son 11 meses lo que se demoraba una persona en conseguir empleo. En el 2013 el promedio está en 6 meses y para el 2015 está en un promedio entre 3 a 4 meses. Eso quiere decir que la gente está consiguiendo empleo más rápido. Pero eso me lleva a la pregunta de si esto es de calidad, porque la verdad lo que uno está viendo es la informalidad es muy fuerte y ustedes lo mencionaban. Pueda que sí, que se consiga un empleo, pero cuando uno habla de informalidad es el rebusque, ¿qué tipo de empleo es el que está generando esta economía? Bueno, pero el doctor Caballero tiene razón en relación al tema de la calidad. Ya dijimos, trabajito, empleo decente, empleo estable. La economía crece como consecuencia de que el comercio crece, 27% le genera. Ahora tenemos una preocupación, que la devaluación puede conducir a que el comercio no pueda producir los mismos empleos. La economía crece porque hay un desarrollo keynesiano, a punta de obras, De obra pública. vivienda y tal, y estamos en este momento donde creció 10.1, y eso es lo que más aportó a la generación de empleo después del comercio. Y la economía crece por la inversión que se puede hacer en el campo, en algunos sectores. En ese sentido, la economía o el empleo crece.
Esos empleos nos muestran que la que bajó, por eso le digo que lo del DANE, pues miren las cifras de lo bueno, lo malo y lo feo que nos propone el DANE. Sí. Y en ese sentido me gusta, alguien me dice, pero no diga lo malo que dice el DANE. No, es que a mí me parece que eso... Porque si no, no toma decisiones. Usted fue víctima en el DANE de alguien que no le gustó, que usted dijera la verdad. Sí. Entonces, en ese sentido, hombre, a uno, cuando le dicen la verdad, diga, me preocupó el indicador de 1 menos 1.8 en manufactura y sobre todo ligado a confecciones y ligado al tema de plástico, que está muy ligado también al tema de petróleo. Entonces, en ese sentido, ahí es donde uno tiene que orientar. Y yo vuelvo y le insisto, la calidad del empleo está en la medida en que nosotros generemos una política industrial. Usted me deja, John Jairo. Sí. Comparto eso. Usted hace parte de la conversación. Yo lo que creo es, tenemos que generar empleos de calidad. Y déjeme, llevo otra vez al ministro un par de temas micros de resorte del ministerio. Yo estoy convencido que los empleos de calidad también tienen que ver con la voz de los empleados, con la voz de los sindicatos. Y ahí hay un tema, ministro, y déjeme, yo aprovecho y le hago una pregunta. ¿Cómo va la obligación legal de hacer el censo sindical? Porque es que la verdad es que hoy no sabemos cuántos afiliados hay en los sindicatos, porque ahí hay un problema. Nosotros tenemos que organizar y fortalecer el sindicalismo en Colombia, y se lo digo con todo el respeto, usted fue líder sindical, usted fue presidente y fundador de la CUT. El papá de los sindicalistas está Pero ¿cómo va el tema del censo sindical? Digamos, yo le pregunto, porque es que ese es un tema que yo creo que fortalecer los sindicatos, pero para poderlo fortalecer tenemos que saber cuántos sindicalistas hay. ¿Cómo va ese tema? Se ha demorado porque ellos no se han puesto de acuerdo. Póngalos de acuerdo. Nos tocó tomar la dictadura del proletariado, hacerlo, y lo estamos haciendo. Bueno, eso es una muy buena noticia. Pero eso es muy importante, además, porque muchos dicen, este ministro que movía masas en el pasado, llenaba plazas de Bolívar. Ahora lo está llenando buscando empleo en las ferias. ¿Por qué el sindicalismo, uno siente que es una crisis profunda la que hay en el sindicalismo hoy en día? No, el sindicalismo, ¿quiere que le responda eso ya? Sí. Bueno, la una es que sí hay una cultura y prejuicio antisindical, es muy complicado. Si hay prejuicio con el presidente Santos, que algunos líderes políticos en Colombia lo consideran castrochavista. Si a él lo consideran castrochavista, me declaran Timochenko. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay un prejuicio sindical, pero también hay responsabilidades del mundo sindical. Y hay responsabilidades porque hay que ser, sí, la protesta es fundamental, la protesta es inherente a los seres humanos. Uno protesta en cualquier espacio de la vida cuando hay injusticia, pero la propuesta también es fundamental. Y creo que ahí nos hemos quedado. A mí me extraña en esta etapa que frente a lo que pasó en Cúcuta, no ha habido manifestaciones de ningún líder sindical. Sindicales en favor de los colombianos. Y eso la gente lo mira. La gente lo mira y dice, oiga, pero es que estamos por un momento que todos los colombianos se manifiestan en solidaridad. Eso es lo que hace que un sindicalismo no sea solamente corporativo o ligado a sus afiliados, sino también ligados a la sociedad. Aquí hay recicladores, hay vendedores ambulantes. Yo creo que el sindicalismo es un ejercicio extraordinario. Yo le debo todo al sindicalismo, no reniego, no me tienen que decir con respeto, no, es que con respeto yo amo esa experiencia sindical. Pero también lo dije, lo sigo diciendo, oiga, la protesta es fundamental, pero la propuesta es mucho más importante. ¿Cómo ministro, me gustaría, este es un tema que yo siento que es una medida muy importante, la organización de la cuota sindical. Y lo explico. Antes usted podía, la ley dice que usted para poder ser miembro de un sindicato tiene que autorizar que el sindicato descuente una parte de su salario. Pero antes usted podía pertenecer a muchos sindicatos, por ejemplo en el IMPEC podía pertenecer a 48 sindicatos o al número X, pero la cuota sindical la pagaba una sola vez. Si usted quiere pertenecer a varios sindicatos, pues pague la cuota sindical. Eso, ¿cómo siente usted? Porque entiendo que ustedes han tratado de organizar eso. ¿Cómo siente que va eso? Y, por ejemplo, en una institución como el IMPEC, pues que no haya un mismo trabajador que esté en varios sindicatos. Y con eso, pues de alguna manera tenga una posición que no es, digamos, lo más correcto. Yo estoy de acuerdo que pueden haber muchos sindicatos, pero que la cuota sindical se pague contra cada sindicato en el cual usted está perteneciendo, para ver si algún día sabemos cuántos sindicalistas hay en Colombia y que eso se organice. ¿Eso cómo va, ministro? La libertad sindical en los últimos años ha permitido que solo la inscripción ya queda legal el sindicato. Pero eso nos ha llevado a situaciones difíciles. Usted hizo la referencia al IMPEC. 53 sindicatos. Yo tenía 49. O sea, entonces, cuando uno tiene una interlocución tan dispersa, genera pues está la libertad. En el propio ministerio son 1.500 trabajadores. Afiliados hay 550. Y hay
6 sindicatos. Entonces uno dice, ¿con quién hace la interlocución? No es fácil. Y yo se lo digo a ellos, pero nosotros no podemos cambiar una decisión de la Corte Constitucional. No, vuelvo y digo, es que yo vine aquí a defender es que lo que estamos haciendo. A él le tocará decir, pero venga, porque la encuesta no revista, pero no yo hago todo. Pero estoy defendiendo, por eso estoy defendiendo lo que estamos haciendo, y es posible que la encuesta no mejore, pero lo sigo defendiendo con vehemencia. Volvamos muy bien de los sindicatos y durante después hacemos un programa especializado en el lleva tema esa de los discusión. sindicatos, pero volvamos al tema de la calidad del empleo y de lo que se está dando hoy en el país. Comercio, hoteles y restaurantes, el 27%. Servicios comunales, sociales y personales, el 20.3%. Esto aquí sí nos muestra, en la industria manufacturera, lo que usted dice, ministro, el 11.3%, transporte y comunicaciones 8.2% y la actividad inmobiliaria empresariales y de alquiler el 7.9%. Entonces, de nuevo, uno ve comercio liderando. Vuelvo y pregunto, esto como que muestra es que estamos en unos sectores donde entonces, ¿dónde queda la formación, la capacitación, el desarrollo de la gente? Aquí hay un tema. Yo entiendo el afán del gobierno por hablar de los empleos industriales, pero los empleos industriales son el cuarto, quinto generador de empleo. Esta economía ha cambiado. Digamos, las economías modernas pasaron de ser agrícolas a ser industriales y a ser economías de servicios. A nosotros nos está pasando una transición, es que nosotros pasamos muy rápidamente de ser una economía agrícola con nunca logramos ser industriales y ya nos estamos moviendo sobre el tema de servicios. En el tema de servicios, que es el gran generador de empleo, y yo creo que es parte del futuro de esta sociedad. El ministro habla de los temas industriales, bien, que se preocupen, pero los temas industriales realmente no van a tener en la economía colombiana el primer lugar de generación de empleo, no lo creo yo. El gran aporte que vamos a hacer pronto, y ojalá el ministro le diga al doctor Echeverry, cuando inauguran Reficar, no puede ser que esa planta sigan, porque parte de la caída de industria es que Reficar no han sido capaces de inaugurarla. ¿Cuándo la van a inaugurar? Eso le conviene a usted, ministro, dígale al doctor Echeverry, ¿cuándo van a ir a poner a funcionar a Reficar? Pero bueno, pero en temas industriales, yo lo que diría es, hay que darle importancia, hay que darle algún respaldo, pero tenemos que ver que la economía colombiana donde más crece es en los temas de comercio, es en los temas de servicios, es en los temas inmobiliarios. Es ahí donde más está creciendo y es ahí donde van a estar los empleos del futuro de Colombia. No, lo que pasa es que este bombardea con todas varias preguntas. Le respondo porque quedo como que si no hiciéramos nada por Reficar. Reficar genera 10 puntos de crecimiento en la industria en el momento que se aprende. Ha sido terrible este proceso, lo comparto, pero no solamente está muy preocupado de eso Echeverry, el presidente Santos. Eso estaba en un escenario de Consejo de Ministros persistente y yo aspiro, no voy a decir fechas, pero creo que ya en este trimestre final de año podemos hablar de cosas positivas. Usted, el que más interesado está es el gobierno en relación a eso, no por casualidad. Segundo, obviamente yo no estoy hablando de la cultura de la empresa y la chimenea y la industria y la casa. Aquí hay unos cambios de comportamiento, hay unas poblaciones, teletrabajo. Teletrabajo es una dinámica hoy que genera servicios, empleos, cierta cobertura, y ahí en eso que acabas de manifestar hay una especie de trabajos que yo llamo, pues que son de consultores, etcétera, que no están allí ustedes, que generan, pues tienen un ingreso, pero que pueden ser una alternativa de generación de empleo. Dos, aquí hay una discusión enorme sobre población con discapacidad. 2.300.000 personas con discapacidad. Y entonces estamos en la discusión porque los empresarios dicen, nosotros empleamos a la gente, pero siempre y cuando nos quiten el tema de la estabilidad reforzada. O sea, no me voten porque yo soy discapacitado. Entonces el que está afuera dice, oiga, aquí tenemos la estabilidad reforzada para ingresar. Y el que está adentro dice, no lo quiten, estamos buscando cómo articularnos. O sea, hay unas dinámicas en la generación del empleo hoy, que son cambios en la manera de trabajar, no es la fábrica, no es el mismo sitio, no es la organización esa del Fordismo o del Taylorismo en sus viejas épocas. Yo creo que en este momento los retos son eso, por la globalización, por la tecnología, por lo que significa. Pero yo no estoy hablando de la industria en ese sentido. Pero la calidad del empleo sí debe estar muy ligado a qué tipo de economía tenemos. A mí me surge una pregunta, ministro. Usted cuando era sindicalista y de esos fuertes, activos, promotor de duros paros, ¿usted no le creía al DANE? No, claro, que no le creía. ¿Y era excusa para hacer paro? Yo siempre he dicho, a mí me decían cardiólogo de tanto paro que hice. Y lo cierto es que en estas condiciones uno decía, ¿cuál costo de vida? ¿Dónde mercan?
¿Dónde van? Cuando una cosa es echar carreta allá afuera. Yo sé dónde me y otra cosa es cuando le toca gobernar a uno. Entonces, cuando le toca gobernar, digo, bueno, y ahora, en este momento por lo menos que viene aumento de salario mínimo, viene el costo de vida y viene todo, ahí vendrá otra discusión. Dígame, ¿qué otro organismo puede medir técnicamente como mide el DANE? Podrán tener todas las dudas, pero muéstrenme en otro. Entonces, una vez alguien me dijo, pues consiga su DANE y haga su DANE a ver cómo lo hace. No, porque nosotros tenemos que confiar. Eso es como si hay una carta de navegación, se sube uno a un avión y el tipo dice, ¿será confiable o no confiable? Por ahí tengo que ir. ¿Cuál es la ruta? Por ahí tengo que ir. Uno echa mucha carreta en la oposición y de la cual no reniego. Hay que hacer oposición, la oposición es democrática, pero a mí me tocó. Yo hoy estoy viendo indicadores. Yo estoy mirando con mucho cuidado la inflación, porque nosotros tenemos importación de alimentos, plazas de mercado, el dólar. ¿Qué cuesta una arveja importada? ¿Qué cuesta un frijol rojo importado? Entonces uno tiene que mirar eso con cuidado para decir, oiga, no es que todo lo que me dicen es cierto. Nosotros tenemos nuestra propia mirada de cómo, mirando los registros y la inflación y el dígito, que 0,19 nomás subió el costo de vida en julio. Uno empieza a mirar. Dice, bueno, vamos a mirar hasta dónde ese indicador va o no va. No crea, en el propio gobierno uno cuestiona, y cuestiona también porque uno puede decir, todo es perfecto, todo está bien. No, tiene que asumir. Con la gente hay que ser sincera. Y el funcionario no puede estar vendiendo solo productos positivos. Yo estoy diciendo la Armenia y Cúcuta, malo empleo. Antes de la crisis de Cúcuta. Le estoy hablando de la tendencia a la baja de manufactura. Le estoy hablando de la preocupación que tengo con inflación y costo de vida durante todo este periodo. Le estoy hablando de consecuencias de la devaluación o implicaciones de la devaluación en exportaciones no tradicionales. Eso hace un ministro de Trabajo, no tragando entero. Pero eso no quiere decir que ahora me invente yo un DANE alternativo. No. Eso sí ya es... Ahora quien lo critique, pues hombre, ¿qué más podemos hacer? Eso sí ya es un tema para ir cerrando, ministro, y que usted va a tener que enfrentar esto en la última parte del año, que es la discusión del salario mínimo. La inflación va a estar por encima, está en el límite superior de la meta, sí. O sea, va a estar más alta que el año anterior. La economía se prevé una caída. Usted va a enfrentar una discusión de aumento de salario muy, muy fuerte. Veníamos hablando de niveles de 4,5 en los últimos años de aumento. ¿Ya esto se va a subir a 5 o 6%? Yo no quiero especular, pero sí quiero señalar lo siguiente. Evidentemente hemos venido haciendo un proceso donde la Corte Constitucional definió una línea que es nunca el salario mínimo debe estar por debajo de la inflación causada. Eso es una discusión que se dio desde mi época incluso. Ahora siempre se dio un plus, un delta, que se movía 0,51. Esta discusión, ese delta, va a ser la discusión. La productividad. Sí. Doctor Caballero, usted frente a ese tema del aumento del salario mínimo, usted no va a estar seguramente en la mesa de concertación, pero usted es empresario, pero usted también le gusta que la gente gane bien. ¿Ahí cómo se balanza, se pone eso en la balanza? A mí lo que pasa es que... ¿Cuánto le aumentará usted el salario mínimo? Yo le voy a decir, el mercado a mí me ha hecho que mis empleados tengan un mejor salario por una razón, porque para mí tener una persona, prepararla y que se me vaya al año o a los 2 años, me cuesta mucho. Entonces, yo en los últimos años he tenido que siempre hacer aumentos en mi empresa por encima de lo que el gobierno... Pero es por el mercado, porque es que el mercado a mí me hace que si yo no le pago bien a mis empleados, pues mis competidores se los llevan. Eso digamos, en mi caso particular, yo trato de que los empleados estén y pues sí, no son muchos, somos pero vean, no. ¿Qué dice Lucho? Pero es una actitud supremamente positiva. Yo le digo, ahora viene posconflicto, porque hoy yo no tengo plan B. Yo le he dicho al presidente, 2 millones de empleo me he comprometido, los cuales ya llevamos 500 en los 4 años. Pero el cheque que le firmé será un cheque sin fondos si no hacemos el tema de la paz. Y necesitamos empresarios así, necesitamos, sí es cierto, hay que hacerle observaciones a los sindicalistas, a los trabajadores casi siempre tienen que poner, pero los empresarios también tienen que decir, oiga, si me va bien, ¿por qué yo no puedo ayudar en que les vaya bien? Es que uno se encuentra un egoísmo a imagen y semejanza de su situación. Bueno, para finalizar, última pregunta y muy concreta respuesta. ¿Cómo decirle a los colombianos, crean en las cifras de empleo, crean que sí se está haciendo todo el esfuerzo para esa generación de empleo, para que hoy 21.803.000 colombianos estén trabajando y que le crean? Y a usted, ¿qué hace para creer en las encuestas y que las encuestas sí reflejan precisamente esos resultados? Es que me impresionó mucho una experiencia que
el doctor César Caballera planteó un focus group y una señora la puso al frente y yo estaba diciendo, pero crean, y me dijo, no me regañe, yo tengo derecho a decir, tengo que exigir mejor calidad. Entonces, no crea, pero estamos jugándonosla. Sí. Yo lo que diría es esto. Ya la sociedad colombiana tiene una ganancia, y es que la mayor parte de estas conversaciones se hacen con datos y con estadísticas. Usted que ha cubierto los temas económicos, lograr que una sociedad cuando empieza a hablar de estos temas, por ejemplo, en las encuestas políticas, la gente, o sea, al candidato que le va mal sale a darnos palo, y al que le va bien nunca habla bien de nosotros, pero por ejemplo, en las encuestas políticas, hoy no hay campaña política seria en Colombia que no tenga encuestas y que no esté mirando las encuestas, a pesar de que la gente diga que no las mira, pero la gente las tiene como referencia. Las estadísticas del DANE son creíbles, son serias y la gente las discute. Eso es muy bueno, muy sano, porque en las conversaciones aparece el tema de las estadísticas. Yo creo que lo que hay que entender es que la sociedad colombiana se volvió más exigente y tenemos que ser todos los que tenemos algún tipo, digamos, de incidencia en la manera como la gente analiza y entiende los problemas, entender que los colombianos tienen derecho a exigirle más. Este programa me queda una experiencia que lo voy a poner en funcionamiento. Va a ser un focus group con encuestadores. La percepción y lo que hacemos. Pues muy bien, ministro Luis Fernando Garzón, muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por estar en la televisión pública, aportando a esta conversación para que los colombianos entiendan cada vez más estos fenómenos. Lo mismo, doctor Caballero, muchas gracias por estar con nosotros en Conversemos en la televisión pública, en RTBC y Conversemos de Economía. A ustedes muchas gracias por su atención y nos vemos la próxima semana con más temas de interés.